Comienza la jornada Novedad de Vida, en vivo y en directo desde el Templo de los Milagros, en preparación para la Hoguera Santa. Desafortunadamente, miles de pessoas estão confundidas entre remordimento e arrependimento. Remordimento, a pessoa habla de seu passado sucio, de seu passado equivocado, de egoísmo, promiscuidade, idolatria, rancores, traumas, egoísmo, materialismo, soberbia. Ela habla de seu passado com nostalgia. Sabe, echando de menos aqueles dias ou semanas, ou meses, ou anos de fantasias e de erros, de pecados que hirieron sua alma. E não só sua alma, hirieron também a outras pessoas, literalmente como familiares, pessoas mais cercanas, companheiros de trabalho, amigos e principalmente a Deus. Porque quando você lastima a sua alma, se você não sabe, você está lastimando a Deus. Pero já a pessoa que se arrepende, el arrependido, ele, quando habla de seu passado, ele habla de seu passado com vergüenza. Como pude ser tão egoísta, tão ingrato, tão incrédulo, tão religioso, tão cego, tão fanático. Isto mesmo, fanático. Não pense você que só os que desconhecem as Escrituras Sagradas necessitam de arrependimento. Principalmente os que conhecem as Escrituras Sagradas e sabem o que é incorreto e o que é correto, o que é injusto e o que é justo, o que é mentira e o que é verdade. Assim que a pessoa arrependida, quando habla de seu passado, habla com vergüenza, habla com tristeza en alma. Como pude eu herir a Deus, herir minha alma e herir as pessoas que Deus hizo a ser parte de minha vida, como minha pareja, mis hijos, mis hermanos, mis padres. A pessoa habla com indignação. Não vou mais a ser assim, não vou mais a ser essas coisas, não serei mais esta pessoa que eu fui, um pecador descarado. Eu escutei bem? Um pecador descarado. Eu não serei mais um pecador com remordimento, senão que serei um pecador com arrependimento. ¿Sabe o que ocorre? Quando você tem remordimento, você vuelve à prática, aquele ciclo vicioso, sabe? A de los errores anteriores. Quando você é um pecador arrependido, você põe um ponto final naquele erro e já não vuelve mais a praticá-lo. E quando você habla de seu passado, você habla de seu passado para ajudar a las pessoas, a exemplo de los miles de casos verídicos que hemos exibido na programação da Igreja Universal através de Unifé TV, como também através da Rede Aleluia, como também através do diário El Universal. Bueno, estamos acá desde o Templo de los Milagros, em nossa sede nacional da Igreja Universal na República Argentina. São 7:33 da manhã. Bom dia, pastores, senhoras, bom dia à Argentina, bom dia a todos que estão se preparando para ir a los pibes, verdade? Que se preparam para ir à escola, já estão de caminho, verdade? Bueno, não há escola hoje. Eu sei. Vocês estão dizendo, não, obispo, hoje não. Bueno, nós estamos aqui com os pastores, suas respectivas esposas, conectados com toda a Argentina. Vamos orar no altar. Vamos orar para que você sepulte esta vieja criatura e passe a viver em novidade de vida. Está conectado com nós por videoconferência, pastor Emílio, responsável por el trabalho evangelístico da Igreja Universal em Mar del Plata. Bom dia. Buen día, señor obispo, y buen día a todos los amigos televidentes y oyentes. Obispo, como usted mencionaba, cuando la persona ella apenas tiene el remordimiento, ella todavía está presa al pasado, pero precisamente ese pasado que la hizo sufrir, ese pasado que la hizo quedarse en depresión, afligida, angustiada, desesperada, con ganas de quitarse la vida. Pero mientras que ella no se suelte
de ese pasado y siga aferrada a él como si fuera un tesoro, lamentablemente, obispo, ella va a continuar con el sufrimiento y la angustia en su alma. Pois sim, prepare sua Bíblia aí em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Jéssica nos vai falar agora sobre a diferença entre remordimento e arrependimento. Jéssica nos vai ensinar que houve quando ella barrou as águas do rio Jordão. É decir, ella nos vai relatar em detalhes como era sua vida antes, quando havia só os remordimentos, e depois que ella se arrependeu e se bautizou em las águas com sinceridade. Ponga atenção. A los 8 años sufría de muchos males, ya de depresión, de angustia, ya siendo niña, porque tenía una familia totalmente destruida. Un papá que era alcohólico, que estaba en los vicios, había mucha miseria, no teníamos plata, dinero, no podíamos comprar ropa ni alimentos. Tal punto que yo llegué a mendigar cerca de un supermercado, de tal la pobreza que había. Yo llegué a la iglesia desde muy chica. Cuando yo llegué, a través de una invitación de un diario, estaba caminando con mi mamá, y ahí yo fui más todavía, con más ganas, incentivando a mi mamá a ir a la iglesia. Pero en ese proceso fuimos avanzando, ¿no? Mientras participábamos, conquistamos un local, un negocio. Y a través de ese negocio nos empezó a consumir más tiempo, no tenía tiempo para ir a la iglesia, mi mamá no tenía tiempo para llevarme, y decidí que tomamos la peor decisión, irnos. Llegó un punto que fue todo lo opuesto. Terminamos perdiendo el local, perdimos el negocio, perdimos la familia, porque otra vez volvieron las peleas, los problemas, el vicio, la miseria. Entré a la secundaria, empecé a tener amistades malas, ¿no? Empecé a hacer cosas que no debía hacer. Vivía mintiendo, vivía engañando, vivía de una apariencia. Empezó la depresión, la angustia, aún mucho más fuerte. Tanto es así que yo me golpeaba, me maltrataba, me cortaba. Había tanta violencia que yo me empecé a llenar de mucho odio, mucho rencor hacia ellos, hacia mi papá, hacia mi familia, y no podía ver a alguien feliz. Entonces, ¿qué quería hacer? Destruir. Quería causar discordia, y eso es lo que hacía. Causaba discordia en la escuela, causaba discordia en todos lados donde iba, quería destruir todo. Estaba llena de odio, no podía perdonar. Me puse en una relación, empecé a salir con alguien en el cual no podía evitar, ¿no? Al principio salía todo bien, pero no podía evitar no ver reflejado en él a mi papá. Aunque él no era de esa manera, yo reflejaba como que todos los hombres eran como mi papá, mentirosos, adictos, controladores, ¿no? Violentos. Entonces tenía un trauma con respecto a los hombres. Y mi relación no iba bien. Había mucha pelea, mucho nerviosismo, mucho maltrato verbal. Entonces fue así que empecé a hacer cosas malas cada vez más. Empecé a robar, empecé a falsificar documentos, empecé a hacer todo lo que no debía hacer. Cuando llegó una oportunidad que fue para mí lo más difícil, que casi me atrapan en una de esas cosas que yo hacía mal, fue ahí que me vino en mí un gran temor. En ese miedo que yo tuve de morir, ¿no? Porque sabía que me iban a matar o iba a terminar presa, fue ahí donde vino mi pensamiento: volvé, yo puedo salvarte. Y ahí recordé la iglesia. Entonces fue ahí que yo decidí tomar la decisión de volver, porque recordaba, Dios está esperando. Entonces ahí cuando yo dije, no, yo voy a volver, yo quiero cambiar de vida, yo no quiero más esto, esta tristeza, esta depresión, esta angustia, este vacío que había dentro mío, porque vivía, era como un zombie, vivía sin un propósito. Volví a la iglesia, luché por mi liberación, luché para curarme, para sanarme dentro mío. Fue ahí que en ese proceso el pastor hablaba sobre el bautismo en las aguas, de tomar una decisión, de un verdadero arrepentimiento. Yo buscaba el Espíritu Santo, mas no lo recibía. Empecé a comprender más, a dejar las cosas cerradas, a dejar de mentir, a dejar de robar, a dejar de hacer todo lo que aprendía, todo lo que decía el pastor, no dejaba todo.
Pero aún así no recibía el Espíritu Santo. Fue ahí que el pastor me habló del bautismo de las aguas, de tomar esa decisión, de esa actitud. Y que esa actitud era arrepentirme de lo que había hecho. Pues ese momento me hizo entender que yo había dejado todo lo malo, pero dentro mío no había un arrepentimiento de eso. Entonces empecé a orar, a pedirle a Dios que me ayude a entender de todo lo que tenía que arrepentirme, de las cosas conscientes e inconscientes. Y me arrepentí de esas cosas malas, de todo lo que había hecho. Y tomé la decisión de bautizarme. Después del bautismo fue totalmente diferente, ya me sentía diferente. Pero no fue ahí que recibí el Espíritu Santo, fue ahí donde empezó la lucha también, porque siempre venían las cosas malas y me querían llevar de nuevo para allá, venían las tentaciones y me querían llevar. Pero yo tenía bien claro lo que quería, el Espíritu Santo. Llegó la hoguera santa y en esa oportunidad la quise tomar, la tomé porque era mi oportunidad. Y decidí sacrificar, subir ese altar. Empecé a preparar mi sacrificio. Empecé a vender todas las cosas que yo tenía. Empezando con todas las cosas que había ganado injustamente y justamente. Entregué mis cosas personales, tecnología que tenía, desde una Play hasta un teléfono, mi salario, porque trabajaba. Entregué todo para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y en ese momento yo oraba, yo ayunaba, porque esa era una parte, pero la otra parte que yo tenía que hacer era esforzarme más. Entonces empecé a leer más, quería conocerlo más, leí más la Biblia, oraba, me despertaba en la madrugada. Y fue en una reunión que yo ya tenía mi voto. Pero antes de subir al altar, yo ya había sido contestada en esa reunión. Cuando ese día llegó, fue único, porque conocí al Señor Jesús, conocí el verdadero amor, lo tanto que yo había visto en las educadoras, ese amor, esa alegría. Ese día descendió sobre mí y fue el día más feliz de mi vida. Por primera vez tuve paz, por primera vez tuve alegría, tuve a alguien que me abrazó, que me quiso. Yo que me sentía tan rechazada, tan abandonada, fue ahí que me dio fuerzas, me dio ánimos, me dio poder dentro mío para decir, ahora todo lo puedo. Entonces, al día siguiente yo fui y entregué mi voto. Todo cambió de ese momento, todo cambió. Empezando por mí misma, ¿no? Y después con mi familia. Mi familia fue bendecida, fue restaurada, vino otra hoguera y vi otra oportunidad para ir hacia el altar. Y fue ahí donde puse a toda mi familia en el altar. Y ahí ellos empezaron a llegar. Ellos empezaron a llegar. Mi mamá, mis hermanos, empezaron a llegar. Después vino otra hoguera, hice por mi vida sentimental, porque a pesar de que tenía el Espíritu Santo, aún tenía, ¿no?, que ser realizada en esa vida. Puse todo mi altar, en el altar, y fue ahí donde logré la bendición. Con la pareja que yo había llegado a la iglesia, él es actualmente mi esposo, él recibió el Espíritu Santo, él se convirtió, él está sirviendo a Dios conmigo. Y así, lucha tras lucha, después luché por mi propia vida económica. Y ahí Dios me bendijo con mi auto, con nuestro emprendimiento. Y cada hoguera santa es una oportunidad, ¿no?, que Dios me da a mí y que da para todos, para cambiar de vida, para cambiar la situación. El día que recibí el Espíritu Santo no solo fue algo que me completó, porque yo estaba incompleta, rota, vacía. Y fue Él que me tomó algo que estaba sucio, usado, e hizo todo nuevo, reconstruyó todo, me dio proyectos, me dio planes, me dio visión, me dio una familia reconstruida y encima me dio más porque me dio otra familia, que mi esposo, mi hijo, de una chica que era totalmente abandonada, restauró todo y esa es la razón de mi vivir. Y a pesar de que Él me bendijo, me dio cosas económicas y todo lo demás, el mayor tesoro fue recibirlo, porque de ahí yo acá tuve paz, tuve certeza
de que si hoy yo parto, yo me voy con Él. Ya con eso, Dios, sé que voy a un lugar de alegría. Bueno, aí está a prova, que realmente o rio Jordão foi usado e é usado por Deus, que é o bautistério, onde a pessoa toma a decisão de arrepentir-se de hecho e de verdade de seu passado de errores, de pecados, de egoísmo, de incredulidade. Jéssica, sua família tiveram experiências com o poder de Deus, usaram a fé para alcançar milagres, e alcançaram, Emílio. E hasta prosperaram no extremo de agora, com um negócio não ter mais tempo, entre comillas, de ir a la casa de Deus, de ir à igreja, de buscar a Deus. Pero depois que perderam todo, e agora adicta, involucrada em corrupção, em enganos, em estafa, agora um monstro. Aquela mulher se envolveu um monstro. E sua família, seu hogar, um pedaço do inferno. Ella, como seus padres, tiveram a oportunidade de arrepentir-se. Ella se arrependeu. E uma observação muito importante a você, televidente ou gente, ponga cá em pantalla, Diana, por favor, é que quando a pessoa realmente é bautizada nas águas, arrependido, a exemplo de Jéssica, depois as tentações vêm, e vêm aún mais forte, como dijo ella. Só que as tentações, o passado já não lhe domina mais. A pessoa agora tem autoridade, tem poder sobre as tentações e os pecados e todo o que antes lhe escravizava, provando assim que a palavra de Deus é verdadeira. Veja o que está escrito, por favor, pode exibir acá o texto bíblico em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, por favor. Vão exibir? Graças. Pois eu, disse Deus, não me complazco em la muerte de nadie. Jéssica e sua vida e sua família estava muerta em seus delitos e pecados. É isso que hace o pecado, o erro, a iniquidade, a incredulidade, a soberbia, que hace uno, convence a uno, não necessito buscar a Deus, não necessito cambiar, que os demais cambiem, que os demais busquem a Deus. Eu não, eu estou bem assim como estou, quando não é realidade. E disse Deus, eu não me complazco em la muerte de nadie, en el pecado e en el error. Declara o Senhor Deus, arrepentíos e vivid. Arrepentíos, arrepienta-se, vamos, há tempo para ti. Nós estamos nos preparando para, no mês de dezembro, sepultar sua vieja vida, pero há que haver arrependimento de sua parte. Vamos realizar um grande bautismo todos os dias, de domingo dia 8 ao sábado dia 14 de dezembro, com a água do rio Jordão que hemos mesclado em los bautistérios da Igreja Universal em toda a República Argentina. Assim que suba ao altar com um coração arrependido, entregue todo, a exemplo de Jéssica, materialize este arrependimento, confessando, avergonçando-se e não mais volvendo à prática de los mesmos. E o que Deus lhe revele como sacrifício voluntário, usted então lo apresentará no altar del domingo dia 8 ao 15 de dezembro. De preferência ao 15, tenha esta fecha em mente, 15 de dezembro, Pastor Emílio, porque a pessoa bautizando-se sinceramente arrependido, del 8 ao 14, domingo, ella tendrá a oportunidade de também ser bautizada já com o Espírito Santo. Así es, obispo. Ejemplo de Jéssica, que ella recibió el Espíritu Santo porque se entregó completamente. Se ve que ella pasó de ser simplemente palabras y pasó a tener una entrega verdadera, una entrega sincera. Y un detalle importante, como usted mencionó, cuando la persona no se arrepiente, ella puede hasta tener conquistas, por ejemplo también de Jéssica y su familia, pero cuando la persona no está arrepentida, todo lo que ella conquista no vale de nada, no la llena. Pero el verdadero cambio, la verdadera nueva vida, llega con la entrega y el arrepentimiento.
uno de los síntomas, hemos exibido vários, pero uno de los síntomas que caracterizam uma persona que aún não se arrependeu ou que não se bautizou arrepentida, como exibir aqui, aún creer em outros deuses. Veja, a persona quando tem sua fé dividida, sua fé não está no Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, esta pessoa está praticando a idolatria, que é um pecado. Às vezes não é um Deus, entre comillas, criado por uma religião, ou por las religiões, por uma secta, ou por homens, ou por fábricas, ou por manos humanas. Pero este Deus pode ser uma pessoa, amando a alguém mais que a Deus. Então, aún crê em outros deuses e les reza, és uma pessoa idólatra. Assim que se você se considera bautizado em las águas, entre comillas, pero aún reza a outros deuses, entre comillas, que não são deuses, porque só existe um único e verdadeiro Deus, o Criador, o Deus, não de la religião ABC, ou de la secta ABC, ou de la igreja ou denominação ABC, sino o Criador, dueño desta palavra, da Sagrada Bíblia. Você necessita arrepender-se. Pare de orar a outros deuses porque não são deuses. Pare de crer em outros deuses ou amar a alguém mais que a Deus, porque Deus tem que ser amado mais que a todos. Eu vou agora ao altar, em realidade eu vou ao bautistério, mesclar uma vez mais pouco da água do Rio Jordão com a água do bautistério que usaremos para bautizar a todos ustedes que estão arrependidos. Vamos? Por favor. Uno de los mayores malentendidos de la humanidad es la idea de que todos somos hijos de Dios. Suena como algo bueno, ¿no es cierto? Todos unidos en una sola familia, con un solo Padre. Pero el hecho de haber sido creados por Él no quiere decir que somos sus hijos. Una obra de arte no es hija del artista que la creó. Aunque Él tenga un enorme aprecio por ella, solo es una creación. Por otro lado, un hijo es alguien que es generado y posee el ADN de quien lo concibió. Así también, solo es hijo de Dios aquel que nació de Él. Cierta vez, algunos judíos cuestionaron esta realidad, pero la respuesta del maestro fue muy clara. Si Dios fuese verdaderamente su Padre, entonces me amarían, pues yo vine de Dios y ahora estoy aquí. Yo no vine por mi propia cuenta. Fue Dios quien me envió. El Mesías dice la verdad. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Es porque no pueden oír mi palabra? Ustedes tienen al diablo por padre y quieren satisfacer los deseos de él. No se deje engañar. En el área espiritual no existen huérfanos. Todos tienen un padre. E ir a la iglesia no le garantiza que Dios sea su padre. Así como esos judíos, aún hoy hay muchos convencidos. Piensan que son de Dios, pero poseen la misma naturaleza carnal de siempre. Todavía son dominados por su propia voluntad y por sus emociones. No logran entender lo que la palabra de Dios dice y, consecuentemente, son vencidos por el mundo. Por otro lado, el nacido de Dios no se entrega a las dudas porque sabe quién es su Padre, vive por la fe, en la dependencia de Dios, es guiado por el Espíritu Santo y además de tener un carácter distinto, existe otra característica que deja en evidencia quién es nacido de Dios y quién no lo es. Su postura frente a la muerte. Que me lleves junto al Señor y discúlpame todos los pecados que cometí aquí en la tierra. El nacido de Dios no teme. Él sabe que el día que su alma se despegue de su cuerpo, será el más feliz de su vida. Porque como hijo de Dios, está seguro de que recibirá la herencia prometida, el reino de los cielos. Por otro lado,
Los hijos de la desobediencia no pueden afirmar lo mismo. La incertidumbre de lo que les sucederá después de la muerte los asusta. No saben lo que encontrarán por delante. Sin embargo, la respuesta es sencilla. A su Padre, al que agradó en vida, a Él le pertenecerá su alma eternamente. Entonces, ¿cómo convertirse en un hijo de Dios? Es necesario nacer de nuevo. No es ser reparado o mejorado, sino ser una nueva persona. Ese proceso comienza al sepultar la vieja vida a través del bautismo en las aguas, y este hecho se consuma al ser bautizado en el Espíritu Santo, cuando el propio Dios empieza a habitar en nuestro interior. A partir de entonces, nos convertimos en sus hijos. ¿Y usted, de quién quiere ser hijo? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Já estamos acá no altar, delante do bautistério. Acá delante do altar estão os membros e frequentadores da cadena de los lunes, Prosperidade com Deus, que iniciará às 8 da manhã, logo a seguir a esta oração. Vamos agora mesclar um pouco desta água do Rio Jordão, acá neste carro, com água normal, bendecida acá de Argentina, e vamos mesclar com a água do bautistério. Por favor, pastores, esposas e os que estão acá presentes, extenda os braços com as mãos abertas hacia o bautistério, porque determinamos, Senhor, em oração, que todas as pessoas que se vão a bautizar del domingo dia 8 de dezembro ao sábado, dia 14, sepultem nestas águas, não só acá do bautistério, do Templo de los Milagros, a sede nacional da Igreja Universal na Argentina, pero em toda a República Argentina, donde habrá bautismo en las aguas, haya sepultamento de la vieja vida, para que todos los arrepentidos reciban el Espíritu Santo y sean transformados en hijos de Dios. Diga, así será. Bueno, llegamos a los segundos finales de nuestra participación. Tengan todos un buen día. De lunes a viernes a las 7:30 horas de la mañana, participa de la jornada hacia el río Jordán por una nueva vida. En vivo y en directo desde el Templo de los Milagros. Con transmisión para todo el país por Unife a través del canal 25.1 de TDA y por los siguientes medios: en el canal 519 HD de Supercanal o en Gigared en el canal correspondiente a tu localidad. También vas a poder participar de manera online por unifetv.com o la aplicación de Unife. Incluso si a estas horas estás de camino a tu trabajo, podrás escucharnos por Red de Aleluya sintonizando FM 106.3 o en alguna de las emisoras enlazadas. Jornada por una nueva vida.